Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces, dice ahí, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recuérdese que los lomos, cualquiera pudiera pensar que es la parte superior, los lomos, los hombros, no es la cintura, porque usted no se puede ceñir los lomos, no se puede ceñir, no se puede poner un cinturón en los hombros. Bueno, mis hermanos, la verdad es representada simbólicamente como un cinturón, el cual protege el abdomen y el cual levanta nuestro vestido para luchar efectivamente. ¿Verdad? Estrictamente el cinturón no es parte de la armadura. O sea, usted no se va a encontrar sobre la armadura un cinturón puesto. No, el cinturón no es parte de la armadura, pero antes de que la armadura pueda colocarse, los vestidos deben estar como bien unidos en la parte interior, debajo de la armadura. Bien apretaditos, ¿verdad? Bien cinturados. Entonces, no era solamente un adorno del soldado, sino una parte esencial de su equipo. Era de uso especial, pues mantiene otras partes en su lugar y para asegurar la actitud apropiada del soldado y libertad y movimiento, ¿verdad? Necesitaba libertad y movimiento, teniendo todo ajustado debajo de su armadura, según dice el escritor Salmón. Entonces el cinturón mantenía en su debido lugar todas las partes del uniforme del soldado y era esencial. Si se perdía el cinto, se perdían los demás elementos. Entonces quedarían sueltas la ropa y cualquier otra cosa que estuviera ceñida. Cuando usted se pone un cinturón, hermana, usted se está ciñendo.
nosotros los varones es correa, nos ceñimos la correa. Entonces, oigan mis hermanos, según se dice, leí yo, investigué yo, de una gran batalla en el pasado, que se ganó, esa batalla se ganó porque un general se le prendió el bombillito, como decimos en Dominicana, se le ocurrió la idea. Le estoy hablando en el pasado, no actual eso no sucede, pero un general ingenioso ordenó a sus hombres que cortaran los cinturones o las correas de los soldados enemigos mientras estos dormían. ¿Quién iba a decir eso? Y sucede, mis hermanos, que a la mañana siguiente parece que las tropas estaban muy bien rendidas, no había vigilante, parece, o celador, no había un sereno que vigilara en la noche mientras los soldados dormían, y que los soldados no andan durmiendo, pero en aquel entonces parece que era más común, porque recuérdense que David le cortó un pedacito del vestido de Saúl en ese entonces, pero claro, en ese caso era planes de Dios. Pero parece que la costumbre era dormir en el campo de batalla. Bueno, pues este general ingenioso dijo, córtenle en la noche los cinturones o las correas. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? A la mañana siguiente las tropas estaban tan ocupadas en sostener sus pantalones que no pudieron disparar sus armas a tiempo. ¿Y qué usted cree que pasó? Perdieron la batalla. Ven, fíjese que parece algo insignificante, pero usted se imagina a un militar cayéndose los pantalones y queriendo disparar y cayéndose los pantalones, porque no tiene nada que le sostenga sus pantalones. O el chamaco, usted lo ve planchadito a los militares en su uniforme, pero eso es porque tiene un cinturón ahí. Si usted le quita ese cinturón o esa correa, ¿qué es lo que va a aparecer? Alguien que si viene una brisa de nada se lo lleva volando porque se le abre como un paracaídas. Como una bata. Como una bata, exacto. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué yo le estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué quiero llevarle a la raíz el contexto histórico de este cinturón? Porque eso tiene una enseñanza para nosotros. No es que yo quiero simplemente que ustedes sepan cómo eran los cinturones en la antigüedad y dejarlo ahí, porque ¿de qué vale? De que ustedes sepan cómo era el cinturón en la actualidad, en la antigüedad. ¿De qué le va a servir eso a ustedes en la lucha contra el mal? Porque ahora tenemos una lucha espiritual, el creyente. Usted no hace nada con saber, sí, mira, en la antigüedad se ponían los cinturones debajo de la coraza. Y ahora, ¿por qué Dios a través de Pablo utilizó esa imagen ahí? Lo que pasa, mis hermanos, quiere decir que debemos mantenernos ceñidos con el cinto de la verdad ante el enemigo. Y la verdad es la que mantiene unido y en su lugar todo lo demás. La verdad. Recordemos también que Jesús mismo dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿y cuál es la verdad? También es la palabra de Dios. Necesitamos entonces, mis hermanos, a personas que comuniquen la palabra de Dios y que proclamen y enseñen tal como fue dada. Ceñirse de lo que se le enseñó a ustedes. Lo tenga bien apretado y sujetado ahí. Lo que se le enseñó, que es la verdad. No lo suelten. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos también. No suelten la verdad. Cíñansela.
Porque recuérdense, mis hermanos, que Pablo y los efesios tuvieron luchas contra los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces le está recomendando a los efesios, cíñanse de la verdad. Lo que ustedes aprendieron, apriétenselo bien. Y por eso le está llevando la imagen de la armadura de Dios. Que parte de esa armadura es ceñirse la verdad. Entonces, personas con convicciones firmes, revestidas de la verdad, que conozcan bien la palabra de Dios. Y es por eso que estamos teniendo los discipulados. Que aunque ya usted haya sido discipulado, yo le he dicho, usted puede venir a repasar lo que ya aprendió. Porque ahí le estamos enseñando la palabra de Dios para que la conozcan bien. Pregúntenle a los que están siendo discipulados si siguen siendo lo mismo antes del discipulado y después del discipulado. El conocimiento ha sido mayor, ¿verdad? Entonces usted está invitado. Jueves, 4 de la tarde. Entonces, y también discipulados que se hacen de persona a persona, ¿verdad? No es necesariamente aquí en el templo, sino también de persona a persona se hacen los discipulados. Entonces, mis hermanos, realmente cada elemento de la armadura habla de Cristo. El centro es que Cristo. Estamos unidos a Cristo en las regiones celestiales y deberíamos revestirnos de Cristo aquí en nuestra vida en la tierra. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dijo, que le colocáramos a Cristo en nuestras vidas. A veces hay personas que al convertirse a Cristo cuentan a los demás su experiencia anterior y cómo llegaron a sentir la necesidad de conversión. Hay gente que usted puede encontrar gente que le dicen que ellos se arrepintieron porque se lo soñaron y entonces apareció en sueño Jesús y le dijo ven, y después él fue y se arrepintió. Y mucha gente está esperando que Jesús se le aparezca en sueño y le diga también lo mismo. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Sino que la Biblia le dijo a los hombres, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Si no hubiera sido necesario que la gente fuera y que comunicara el evangelio a la otra gente, si no fuera necesario, entonces Jesús dice, háblenle, y cuando la gente se sueñen. Hay gente que dice, ni que yo no le creo a otra gente. No, es que usted no le está creyendo a otra gente, usted está creyendo a Dios. Tengo que comunicársela yo, la palabra de Dios, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y tenemos que preocuparnos, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de hablar de verdad la palabra de Dios y no nuestra propia experiencia. Usted no puede decir, porque fíjate, yo era muy malo. Y mira, yo luego vine a Cristo, pero yo antes hacía tal cosa y yo entonces luego, tú sabes lo que yo pasé, a mí hasta me hicieron tal cosa y yo, qué sé yo qué, y yo. ¿Y de quién está hablando entonces? De usted, no es de Cristo. El que debiera de prevalecer en la evangelización es Cristo. Usted puede citar algo que le pasó y diga, pero Cristo me libertó. Y porque creí en la palabra de Dios, Dios me salvó, me lavó con su sangre preciosa. El centro es Cristo. Entonces, mis hermanos, pero hay testimonios que parecen honrar más al individuo que a la persona de Cristo. Y en ese caso no debería darse. Y hay gente que dice, mira, yo tuve un sueño. Yo fui, por ejemplo, con el doctor Cruz Jiminián. ¿Quién le dice a ese hombre que no vio a Dios? Él tuvo una gravedad inconsciente y de que Dios le dijo de que lo iba a devolver para la tierra para que siguiera haciendo buena obra.
Y entonces, como él es una persona que hace muchas buenas obras, no es cristiano, pero un tremendo hombre que yo creo que Dios lo usa para buenas obras, porque Dios puede usar a quien Él quiera. Ahora, el problema es que Él ya se está diciendo que Él, cuando estuvo inconsciente, por qué sé yo cuánto tiempo, en ese momento que estaba inconsciente, vio a Dios y que Dios le dijo que descendiera. Pero así hay muchas otras gente que están dentro de las iglesias diciendo que Dios me reveló. Y hay gente que son tan bárbaros que han grabado CD y lo venden. Dice que fulana fue al infierno o fulano fue al cielo. Y hablan más de ellos que de Dios. Y además eso ni siquiera es bíblico. El apóstol Pablo dijo que si a un ángel del cielo viene predicando otra cosa, no le creáis a un ángel del cielo. Aún él mismo, él dijo. Entonces, mis hermanos, eso no es la verdad. Debemos de ceñirnos con la verdad. No debemos abandonar la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice, cíñanse de la verdad. Y que mira, yo cuando era impío, yo sí hacía cosas malas, muchacho. Yo sí hice cosas malas. Y comienzo a decir cómo yo era. Y porque yo entonces hacía esto. Y en una ocasión la policía hasta me disparó, me pegó un tiro, pero que yo no me morí porque Dios tenía un propósito conmigo. Si usted sale a predicar el evangelio, ¿qué es lo que usted tiene que predicar? El evangelio, la palabra de Dios. Ya, no es más de ahí. Entonces, hermanos, algunos comienzan a hablar destacando lo que eran antes, la posición que ocupaban y los talentos que tienen y que ahora se dedican a la obra de Cristo. Ay, cuántos artistas que ahora están tocando para el Señor, dicen ellos. Ay, ese Juan Luis Guerra, qué hombre de Dios ese. Pero también Fernando Villalona también dice que es creyente y que ahora sus talentos se lo está empleando al Señor. ¿Y cómo es que ellos tocan el mismo merengue? Pero entonces Ramón Orlando también, ese fue el primero de todos, yo creo. Josie Esteban. ¿Y cómo es que siguen tocando lo mismo y se arrepintieron? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Si alguno, cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No, porque ahora yo le vine a rendir mi talento a Cristo. ¿Y cómo tú sabes que Dios quiere que tú sigas tocando? ¿Cómo tú lo sabes? Pero eso se arrepintieron hoy, ya mañana están grabando un himno, o no un merengue cristiano ahora. Entonces, y que en estos casos parecen implicar que Dios debería estar muy satisfecho de tenerlo formando parte de su pueblo. O sea, que Dios debiera estar contento. Wow, tengo a Juan Luis Guerra en la iglesia. Estoy contento. Tengo a Fernando Villalona en la iglesia. Estoy satisfecho de tenerlo a él. Oigan eso. Es Dios que debe de estar dando gracias porque ellos están ahí. No, cuando la realidad es que son ellos los afortunados por tener a Cristo. Y usted ve, mis hermanos, que una delicadeza con esa gente no se le puede hablar de pecado, de algún tema que no le guste. Porque no es ese Juan Luis Guerra y él está yendo a la iglesia tuya. Sí, él está yendo a la iglesia mía. ¿Cómo? ¡Wow! O si no, mis hermanos, si una persona de dinero también se arrepiente. No, fulano está yendo, ¿qué? El síndico está yendo allá. Sí, el síndico se está congregando allá. Ajá. Ay, pero mira, ustedes tienen suerte.
No, el pelotero fulano que firmaron. El pelotero está yendo allá. Sí. ¿Cómo? ¿Y el senador? Sí, el senador está yendo. Ah, pero no se puede hablar. Yo recuerdo en una ocasión que en la iglesia, allá a la salida, invitaron unos cuantos políticos. Y el pastor Pastor Amor le predicó tremendo mensaje bíblico. Oh, después de eso, escuché que uno de ellos se ofendió y que no vuelve. Oh, pero usted se da cuenta de eso, mis hermanos. Se ofendió. No sé si fue el síndico de ese entonces. Se sintió mal porque le dijeron la verdad de la palabra de Dios. Entonces, por eso es, mis hermanos, que ahora usted entiende que tenemos que ceñirnos la verdad dentro de la armadura del Señor. Entonces, mis hermanos, Dios no obtuvo nada cuando nos salvó a usted y a mí. ¿Qué obtuvo Dios cuando nos salvó a usted y a mí? ¿Qué beneficio tuvo Dios? ¿En qué le estamos ayudando nosotros a Dios? Inclusive dice la palabra de Dios que siervos inútiles somos cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Y a veces ni lo que tenemos que hacer, la mayoría de las veces, ni lo que tenemos que hacer hacemos. Porque el hombre, mis hermanos, en estos tiempos cree que el evangelio tiene que sentirse contento si ellos son cristianos. Que si ellos van a una iglesia, esa iglesia debe de sentirse bien porque ellos están yendo a esa iglesia. Que deben de rendirle pleitesía. Pero el grande en la iglesia, ¿quién es, mis hermanos? Es Dios. Y como cantábamos ahorita, ¿qué es lo que nosotros somos? Siervos. Y soldados también cantamos. Siervos. Entonces, pero parece que vivimos en un tiempo en el cual el ser humano no tiene mucho que decir y sentimos la necesidad de parecer importantes ante la sociedad en la que vivimos, y no debería ser así. Necesitamos mantenernos ceñidos e íntegros en la verdad para poder dar un testimonio público de nuestra fe que dé honra y gloria al nombre de Cristo. Cristo es que la verdad, y solo la verdad puede enfrentarse al error. Cristo es la verdad. Ahora pasamos, mis hermanos, a ver qué dice el versículo 14. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y también qué debemos de hacer según ese versículo. Y vestirnos con la coraza de justicia. ¿Qué ahora nos toca hacer? Vestirnos con la coraza de justicia. ¿Qué es eso, mis hermanos, la coraza? Ya vimos lo que era vestirse de la verdad. Ahora, ceñirse, de la verdad. Ahora vamos a ver vestidos con la coraza de justicia. La coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o algún otro material resistente con pedazos de cuero o pezuña de animal incrustados. Antes de que fuera de metal, la coraza era así. Antes de que la coraza fuera de metal, era así como lo estoy diciendo. Una superficie gruesa de cuero de repujado o algún otro material resistente con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. Para que el que se le pegue, porque recuérdese que la lucha era como cuerpo a cuerpo. Para que si usted le da un pechazo y ¡pum! Le da con esa pezuña de animal. Entonces, mis hermanos, su función, ¿qué era? Recuérdese que era cuerpo a cuerpo la batalla. Su función era proteger
todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. ¿Proteger qué? Su corazón y otros órganos vitales. ¿Dónde se ponía la coraza? Aquí, en todo el pectoral y detrás también. Todo el frente. ¿Qué tenemos ahí en todo el frente, mis hermanos? El corazón, los intestinos, el hígado, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacía esto? Como era una lucha de cuerpo a cuerpo, con espadas, entonces, para que una espada no se la fueran a incrustar al soldado en su intestinos, en su barriga, cuando fueran a hacer así, echando para adelante, y le fueran a lanzar un espadazo, no penetrara. No penetrara. Entonces, mis hermanos, eso era la coraza. Su función, proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto, entonces ahora viene, mis hermanos, igual que como yo le digo a ustedes, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Con la lucha espiritual que estamos librando. ¿En qué se aplica eso en nosotros? Le voy a decir ahora. Por cuanto la justicia o la santidad, porque recuérdese que es la coraza de ¿qué? De justicia. O sea, está hablando de que la justicia, describe la justicia como una ¿qué? Coraza. Entonces, ¿qué es eso? Como la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. La santidad y la justicia, o la justicia. Cristo es la justicia para el creyente. Recuérdese que la palabra de Dios es la verdad. Y Cristo es la justicia. La justicia. Sin embargo, creemos aquí que se incluye la justicia práctica del cristiano. La justicia práctica. Por eso es importante aclarar que nuestra propia justicia, mi justicia, la que surge de nuestra propia naturaleza caída, impura, de la hipocresía, puede compararse a los trapos de inmundicia, como bien dijo el profeta Isaías. Vamos ya a Isaías 64:6. Mire que debe de ser la justicia de Cristo y no nuestra justicia. Porque ¿cómo es nuestra justicia? Por eso Dios, si nosotros vamos peleando con nuestra propia justicia, vamos a ser derrotados. Porque ¿cómo es nuestra propia justicia? Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo somos nosotros? Pero Juan Luis, ¿qué es suciedad? Fernando Villalona, y no es que yo tengo nada en contra de esa gente, mis hermanos. Todo el que se arrepienta, que se la creen grande y cree que la iglesia debe de estar contenta con que ellos sean creyentes. Dios dice que todos ellos y nosotros también, somos nosotros como suciedad. Ahora, dígame usted, ¿qué usted hace con lo sucio? Usted hace dos cosas con lo sucio. O lo limpia o lo bota. ¿Verdad? Nosotros nos ensuciamos. Y nosotros no nos botamos, pero en este caso nos limpiamos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo con nosotros? Nos limpió, nos lavó con su sangre, porque nosotros en el mundo estamos como sucios. Entonces, ¿cómo es que yo sucio
voy a venir a ensuciar la iglesia. Entonces, no me diga a mí que estos gentes importantes del mundo, los que tienen fama en el mundo, tiene la iglesia que sentirse agradecida de ellos si vienen a Cristo. No, usted viene a ser igual. Ahora, ¿cómo usted debe usar su influencia? Para que con su ejemplo otros vengan a Cristo. Recuérdense que cuando José, mis hermanos, Faraón lo llamó a interpretar el sueño. Faraón lo que le dijo es: tú eres el que interpreta los sueños. ¿Y qué fue lo que le dijo José? No, es Dios quien me lo revela a mí. No soy yo. Claro, eso en el caso de José. Hoy no hay sueños. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es el hombre? Trapo de inmundicia, suciedad. Mis hermanos, el profeta ahí se incluyó entre aquellos que confiesan su iniquidad absoluta para estar en la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice también? Si bien todos nosotros somos suciedad, ¿y cómo son nuestras justicias? Oiga, lo mejor de nosotros, nuestras justicias, porque de verdad que nos sentimos bien cuando hacemos algo justo, ¿verdad que sí? Y la gente, lo que le gusta que le aplaudan todo lo que hacen, cuando hacen algo bien, lo suben a las redes sociales, o mandan a buscar un canal de televisión, un reportero, o un productor. Fílmame, ven, déjame decirte lo que yo hice. Yo hice algo tremendo. Ven, eso no se puede quedar callado. Oiga como Dios dice que es nuestra justicia. Como trapos o trapo de inmundicia. Mis hermanos, ¿qué es un trapo de inmundicia? Para que me tengan bien. Ni siquiera es algo sucio. Es peor que algo sucio. Es más allá de lo sucio. Un trapo de inmundicia. ¿Qué vendría siendo, por ejemplo, un trapo de inmundicia? Eso ni siquiera usted lo puede lavar. Ahora aparecieron en este tiempo moderno, porque yo no usé de esos, los Pampers. Usted lava los Pampers después que se lo pone al bebé y lo guarda y lo limpia. ¿Qué usted hace con los Pampers? O los pañales, porque Pampers es una marca y no me están pagando payola. No lo están patrocinando. ¿Qué hace, mis hermanos? Usted lo bota. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que nuestras justicias son como que trapos de inmundicia. Lo grande que yo creo que yo he hecho y que la iglesia tiene que aplaudirme y que yo debo de traer, a la prensa o si no a las redes sociales para que vean y me tiro fotos y esas cosas. Mire lo que yo estoy haciendo. ¿Usted sabe cómo Dios llama eso? Trapos de inmundicia. Mis hermanos, yo escuché a un predicador que dijo que había un rico en una iglesia que había que tratarlo con tanta delicadeza, porque él decía: pastor, voy a mandar a pintar el templo completo, mándeme la cuenta, yo pago. Pastor, esas sillas ya están feas, vamos a comprar sillas nuevas. Y pastor, vamos a ponerle aire a la iglesia porque este verano está fuerte. Yo pago todo. Pero mis hermanos,
Cuando ese señor decía, eso no me gusta a mí en la iglesia, ¿quién podía decir algo? Y por ahí habían pasado varios pastores por esa iglesia. Hasta que llegó un pastor de Dios. No es que los otros no eran de Dios, pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que ese pastor, la iglesia se dio cuenta que era un hombre de Dios. Y mis hermanos, él cada vez que había que, ya el pastor decía algo que no le gustaba, hay que cambiar ese pastor. Hay que cambiar ese pastor. O sea, él era la iglesia. Él era Dios al mismo tiempo. Y la iglesia, temiendo, ese hombre no se vaya a ir de la iglesia. Mejor que se vaya el pastor y no ese hombre. Hasta que llegó un hombre de Dios y dijo, no señor. Y la iglesia en ese momento se empantalonó. Y en una ocasión prometió, si ese pastor se va, le cambio el mobiliario de la iglesia completo. Pero tiene que irse el pastor para yo poder cambiar el mobiliario. Mira, mis hermanos, usted se asombra, ¿verdad?, que de esas cosas. Pero hay iglesias así. Que tienen que tener cuidado con lo que predica. Porque si se le ofendió ese hombre importante, usted no quiere que se le vaya ese hombre importante. Y mejor tiene que tener cuidado con lo que predica, porque de nada ese hombre importante o esa mujer o esa familia o lo que sea se le va a ir de la iglesia. Entonces tiene que tener cuidado cómo predica. Eso no es un hombre de Dios. No está ceñido ¿a qué? A la verdad. Entonces, mis hermanos, ¿qué sigue diciendo el versículo? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso es lo que hay en nosotros. Suciedad, trapo de inmundicia. Entonces, cuando habla aquí vestidos con la coraza de justicia, mis hermanos, es que no podemos con la justicia de nosotros. Está hablando de la justicia, la santidad de Dios. Debemos de nosotros someternos a la santidad de Dios. Y esa justicia de nosotros resulta inútil como coraza para la lucha espiritual. La justicia que esa lucha requiere es la que surge de detrás de esa coraza, de un corazón sincero y de una conciencia que está en una relación de armonía con Dios. Solo la justicia de Cristo puede capacitar al cristiano para resistir y permanecer firme ante las demás personas. Solo la justicia de Cristo puede capacitar al cristiano para resistir. Pero el corazón que ha de ser protegido por esa justicia divina tendrá que ser un corazón que no condene al creyente. Es una condición lamentable tener pecado en la vida cristiana mientras estamos intentando participar en la batalla espiritual. De esa manera es imposible alcanzar la victoria. Mis hermanos, con pecado no podemos batallar en nuestra vida cristiana. Yo no puedo ponerme la armadura de Dios en pecado. Necesita la justicia y la santidad de Dios. Si no, por más que yo luche, no voy a vencer. A medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica y diaria que se convierte en una coraza espiritual. ¿Usted me entendió eso, mis hermanos? A la medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia y comunión con Jesucristo, fidelidad, obediencia y comunión con Jesucristo. Fidelidad, obediencia y comunión
con Jesucristo. Cuando hay fidelidad y comunión, ¿qué sucede? Entonces eso va a producir en nosotros la justicia de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos obedientes a Dios, eso produce la justicia práctica y diaria que necesitamos, que se convierte entonces esa justicia en coraza espiritual. No se desconcentren, mis hermanos, por sonidos. Vuelvo y repito otra vez. A la medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia y comunión con Jesucristo, o sea, mientras yo sea obediente, mientras tenga comunión con Jesucristo, eso va a producir una justicia práctica, ¿verdad? Y diaria. Y esa justicia práctica y diaria por mi obediencia y comunión con Dios es lo que es la coraza espiritual. O sea, mientras yo sea desobediente a Dios, no voy a producir la coraza espiritual. Se necesita santidad. Y Dios dice aquí, nos dice a nosotros que debemos de vestirnos con la coraza de justicia, que es lo mismo que obediencia, santidad. La falta de santidad, por otro lado, los deja vulnerables al gran enemigo del alma de cada uno de ellos. La falta de santidad. ¿Y qué es lo que mancha la santidad, mis hermanos? ¿Qué es lo que mancha qué es lo que mancha la santidad? El pecado. Si usted quiere luchar con pecado, la batalla, usted va a estar vulnerable al enemigo del alma de cada uno de ellos. Va a estar vulnerable. Lo van a atacar y le van a dar duro. Porque usted cree que está bien preparado, pero anda en pecado. ¿Qué dice Isaías también? 59:17. Isaías 59:17. Fíjese que también allí nos habla acerca de este tema. 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Quién es ese? Dios, por la confesión del pecado de Israel. Dijo allí Isaías que de justicia se vistió como de una coraza, ¿verdad? En el proceso de liberar al remanente fiel de Israel, el Señor ejecuta juicio decisivo en contra de todas las naciones rebeldes, al igual que en contra de los israelitas malvados. ¿Qué dice también 2 Corintios 7:1? ¿Qué dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 7:1? Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Limpiémonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos. ¿Qué es lo que dijimos ahorita, mis hermanos, de lo sucio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Limpiarlo. O, en el caso de trampo de inmundicia, no se puede ni limpiar. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Limpiémonos de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado para poder desarrollar en nosotros la coraza de ¿qué? De justicia. Porque cuando yo no estoy limpio, estoy haciendo mi propia justicia.
Y 1 Tesalonicenses 5:8, que tuvimos la lectura devocional. ¿Qué dice el 5:8? Pero nosotros que somos del día, ¿de dónde somos nosotros? Del día. ¿Y qué significa eso del día? Porque el que hace lo mal hecho siempre está en tinieblas o al oscuro, no quiere que lo vean. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza ¿de qué? De fe y de amor. ¿De qué también? ¿De qué coraza hemos de vestirnos? ¿De la coraza de qué? De fe y de amor, o sea, de justicia también, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, mis hermanos, Pablo describía ahí la vida cristiana en términos militares como una vida de sobriedad o vigilancia, así como de adiestramiento y equipamiento adecuados. La coraza, mis hermanos, como le he dicho, es una parte importante del equipo militar porque cubre los órganos vitales del cuerpo. No podemos pelear en contra de nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia. De la misma forma que un soldado no puede pelear efectivamente sin su coraza. ¿Qué usted cree que le puede pasar, mis hermanos, a un soldado sin la coraza? ¿Qué le pudiera haber pasado a un soldado que vaya a pelear sin la coraza? ¿Qué iba a hacer la espada? Le iba a atravesar su cuerpo. ¿Y qué también, mis hermanos? Que esta no es nuestra propia justicia la cual ganamos, no es un sentimiento de justicia, sino una justicia que se recibe por la fe en Jesús. Nos da un sentido general de confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza. Dice el escritor, mis hermanos, Lloyd Jones, gracias a Dios por las experiencias. Son buenas las experiencias, gracias a Dios, pero no confiemos en ellas. Si ayer ganamos una batalla, mis hermanos, contra el pecado y contra el diablo, en el nombre de Jesús, no crea que hoy va a ser igual. Puede que nos confiemos demasiado y creyendo que como ganamos ayer una batalla, hoy va a ser igual y me descuido en la oración. No te colocas la coraza de experiencias, te colocas la coraza de justicia. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y terminamos de ver, ceñido, ¿verdad? Vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Y ¿qué debemos de hacer también con la coraza de justicia? También hemos visto que debemos de vestirnos con la coraza de justicia, ¿verdad? Que ahí en Corintio habló de la fe, también la coraza de fe. Entonces, mis hermanos, vimos ya ceñidos los lomos con la verdad y vimos también vestirnos con la coraza de justicia. Dios mediante, la semana que viene vamos a ver calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oremos. Padre, gracias te damos porque usted nos ha dado estas herramientas para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios mío, ayúdanos a andar en santidad, no con nuestra propia justicia, sino la tuya, la justicia que es de Dios por la fe. Señor, y ceñidos también a la verdad, no a nuestras experiencias. No, Señor, a lo que me parece, sino a tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a seguir viendo las otras partes. Señor, en el dulce nombre de Jesús te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.